sacarlo para que se parta la madre junto con el mío. Porque así como se siente tan chingón tu hijo para hacerle bullying al mío en la escuela entre bolita, así que se siente chingón ahorita, compa. Yo vengo aquí hasta su casa. Yo no voy a andar en la pinche escuela hablando. La educación de su hijo, usted es el responsable, no la escuela. Hace mucho que no les traigo un story time, pero vengo más recargada que nunca. Y la historia que les traigo hoy les va a poner la piel chinita, porque no me van a pedir segunda parte, me la van a exigir. Esta clase de niños golpeadores que deciden hacerse entre una bolita para atacar a una minoría, o lo que ellos piensan que es una minoría, jamás esperan que ellos se defiendan, porque no solo rompen su espíritu, sino físicamente les dejan moretones para que recuerdan quién es el que manda. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa cuando una de sus víctimas decide rebelarse? Y esta es la historia de una. Hay muchas personas de aquí de Latinoamérica que han escuchado cómo es el bullying de Estados Unidos. Pues déjenme decirles, literalmente ha habido casos donde niños asesinan a otros niños, molestándolos, y llevan a otros niños al suicidio, porque es muy duro. Pues resulta que en una ocasión, una señora empieza a ver que su hijo llega con el uniforme roto, pinturas quebradas, zapatos con pisones, y le empieza a preguntar que si algo sucede. El niño le dice que es por lo que juegan con sus compañeros y que a veces en los recreos, por llegar pronto al salón, sin querer sus amiguitos le pisan los pies, pero no es por nada más. La mamá al principio le cree, pero conforme van pasando los días se da cuenta que su hijo llega con el labio hinchado, entonces decide hablar con el padre de él, contándole todos los comportamientos que ha visto. El papá le dice: no te estreses, mujer, quizás solo está jugando rudo con sus compañeros y es por eso que llega así. Pero la mamá se da cuenta que no es así, porque la mañana siguiente el niño empieza a mojar la cama y a fingir síntomas de que no quiere ya ir a la escuela, a crear enfermedades en su cabeza para quedarse en casa. Es ahí cuando la señora decide ir a la escuela y a decirle a la maestra que si ha habido algún comportamiento raro en su hijo estos últimos días, ya que él no quiere regresar. La maestra le dice que no, que al contrario extraña mucho que vuelva el niño y que son temporadas, así que no le preste mucha atención a su hijo y que lo deje volver pronto para que no pierda el ciclo escolar. Ella decide retirarse, pero casi a la salida escucha que alguien dice tss, tss. Ella se da la vuelta y se da cuenta que es una niña que estaba escondida. Le pregunta: ¿usted es la mamá, pongámosle, de Jorge? Ella le dice: sí. ¿Conoces a mi hijo? Le dice: sí, yo soy su compañera. Y ahí es cuando la niña le empieza a contar todo lo que le hacían a Jorge, que la maestra es una de las principales que alentaba el bullying hacia él, ya que Jorge era de esos niños delicados. No por ser delicado quiere decir que sea gay, ¿saben? Pero la maestra le decía que él no podía ser afeminado, que él tenía que aprender a ser un hombre. Y ella muchas de las veces, según la niña, dice que lo pasaba delante la propia maestra y le hacía poner ropa interior de mujer, diciéndole que si no se vuelve hombre, ella lo va a ayudar. Así como escuchan, porque el bullying no siempre se ve reflejado en los niños, sino también en las personas adultas, enfermas como esta profesora. Imagínense, si la profesora le hacía bullying al niño, ¿qué esperaban de los otros amigos o compañeros de clases? La niña le sigue contando que a su hijo lo obligan a pintarse como de mujer los labios y ponerse así rubor, y luego con el agua del excusado le hacen lavarse la cara y tomársela. En una ocasión dice que la niña escuchó que en el baño lo habían orinado en la cara. Imagínense, todo esto soportaba el niño y nunca se lo dijo a su madre. La señora se va llorando porque no sabía que su hijo estaba pasando por tanto y que nunca pidió ayuda de nadie. Es ahí cuando la mamá se contiene y dice que llega a la casa y le dice: mijo, ya sé todo lo que te pasaba. Perdóname por no haberte ayudado antes. No sabía que esas personas te estaban lastimando. Y es ahí cuando el niño le revela algo todavía más oscuro. Y es que en una salida del campo que había organizado todo el colegio, y es que la maestra le había dicho: ¿sabes qué? Me quedó mi cartera en mi carro, por favor tráemela. Y el niño había sido obediente y había ido a su carro. Lo que el niño no sabía es que ya cuando abre el carro, que dice que estaba bien lejos de donde estaban todas las actividades, ve que un hombre se le acerca por atrás y lo monta al carro. Esta es una parte horrible, así que si quieren salirse al video, háganlo. El hombre lo trepa al carro, le quita las llaves del carro, dice que empieza a manejar y se van lejos, y dice que él iba llorando atrás y que el hombre le decía que si lloraba le iba a hacer algo muy feo. Así que es mejor que se quede callado, y el niño, por miedo, dice que no decía nada. El niño dice que recuerda haber llegado a un lugar donde no había casi personas, que había como pasto crecido. Ahí él estaciona el carro y abusa de él. Y el niño le dice a su mamá: mami, yo no quería, de verdad perdóname. Luego de todo esto, dice que este hombre llevaba una botella de agua y le dice que se lave, porque no puede llegar oliendo así. Dice que el niño se lava, luego conducen de vuelta. Él se baja del carro y le dice: llévate la bolsa de tu maestra y no le digas a nadie de lo que pasó, porque si no voy a volver y te voy a, ya saben, quitar la vida.
El niño calcula que sí fueron como entre unos 45 minutos y 1 hora que pasó todo esto. Y cuando él llega, él en su cabecita pensó que lo iban a estar buscando, le iban a preguntar qué pasó, pero cuando llega, la maestra simplemente le agarra la cartera y le dice que se forme con los demás niños. Según lo que cuenta la señora, el niño dice que no entendió al principio qué fue lo que pasó. O sea, quién fue ese hombre, además de que fue un shock muy grande para él haber sido abusado. Yo me imagino que para sobrellevar ese dolor tan grande, su mente como que lo omitió por un momento. Pasan los días, dice que él sigue, fingiendo que todo está bien. Mientras un día estaba esperando a la mamá a la salida de la escuela, vuelve a ver a este hombre que se acerca y le da un beso a su maestra. Es aquí cuando todo le explosiona al niño. Llega a la casa, le empieza a dar miedo de ir a la escuela y como que todo su monchito se vino abajo. Cuando la madre escucha de esto, lo primero que hace es llamar a su esposo y llevar a su hijo al hospital. Obviamente en el hospital no encuentran ninguna clase de residuo de líquido, porque quizás este hombre usó protección para no dejar huellas. Y adicional, como habían pasado tantos días, sí se podía ver un desgarre, pero pues no habían moretones ni nada, solo era la palabra del niño, sin pruebas, sin nada. Cuando llega el esposo por emergencias, ella le empieza a contar todo lo que su hijo pasó. Dice que el señor se vuelve loco. Así que decide ir a la casa de la maestra y encararla por todo lo que le había hecho a su hijo. Es aquí cuando la maestra muestra su verdadera cara, porque obviamente la señora lo acompaña a su esposo. Y la señora le dice, sí, yo odio a la gente afeminada, me dan asco los gays, cosas así muy feas. Querían agradecerme porque yo quería que su hijo se hiciera bien hombre. Es aquí cuando el señor como que se le van las tuercas y obviamente con justa razón eres el hijo del quien están hablando. Y le dice, si tanto odias a los gays y si querías hacer a mi hijo hombre, ¿por qué permitiste que tu marido abusara de mi hijo? Ella le empieza a decir, está loco, mi marido jamás le hiciera eso. Su hijo está mintiendo como siempre para llamar la atención. Esto va a juicio y como no había pruebas, había falta de testimonio. Esa maestra y ese señor salieron impunes de lo que le pasó al hijo. Y ellos jamás sufrieron ninguna repercusión. Empiezan a pasar los meses y dice que algo cambió dentro de su marido. Siempre estaba enojado, ya casi no abrazaba a su hijo ni a ella. Y un día, a las 3 de la mañana, ella escucha que llega su esposo, se mete a bañar, pone la ropa en la lavadora y se va a acostar. Y cuando la abraza con los brazos desde atrás, ella empieza a sentir un olor de sangre, como de hierro que venía de parte de él. Él le empieza a decir, perdóname por lo que hice. Ella le dice, pero, ¿qué pasó? Al otro día, a las 6 de la mañana, ella entra a la ducha y se da cuenta que todo estaba hecho un barrazal, con sangre, sus zapatos y sus medias ahí tiradas. Y la ropa que había metido a la lavadora tenía un olor fuerte, como a licor. Su esposo se levanta, no dice nada y se va a trabajar. Al otro día en las noticias hacían el llamado para que vayan a reconocer el cuerpo de un hombre que había sido quemado y que lo habían encontrado tirado en un bosque, que presentaba signos de violencia y que las personas ya estaban investigando. Ella le llama al esposo y le dice